¿Cómo llega un fotógrafo de deportes, de futbolistas, a convertirse en uno de los historiadores más vendidos de la Argentina? Bueno, este es parte del gran dilema que yo tenía a los 20 años, de qué carrera hacer o qué carrera seguir, porque me gustaba la historia, me gustaba mucho la literatura, obviamente me gustaba el periodismo, el cine y la fotografía. Entonces yo salí del secundario con esas 5 ideas y me generaron una gran confusión. ¿Y las elegiste todas? De alguna manera sí, pero a lo largo de los años. Entonces empecé a estudiar historia y periodismo. Justo después de la dictadura militar, cuando terminé el secundario, y rápidamente me di cuenta que en periodismo me costaba mucho conseguir trabajo. Entonces me empleaba como tipógrafo. ¿Tipógrafo? Sí. ¿Fue tu primer laburo? Fue mi primer trabajo después del secundario. Antes en el secundario trabajé de muchas otras cosas. Por ejemplo. Y bueno, repartía tarjetas de un plomero por toda la zona para que lo llamaran por teléfono. ¿De un plomero? De un plomero. Tarjetero de plomero. Sí. Sí, como el que reparte volantes en la calle. Sí, eso fue en segundo año del secundario. Sí. ¿Pero qué juntabas con eso? ¿Para los cigarrillos? No fumaba, tenía 14 años. Era como para, cuando salía del colegio, hacía una pasada por un plomero. Éramos 2 chicos del secundario que íbamos y nos repartíamos la zona con la cuadrícula y estábamos 4 horas caminando y repartiendo. Después otro trabajo bastante bueno que tuve era vendedor de libros, básicamente de diccionarios. Por la calle también, se vendía casa por casa. ¿De diccionarios? Sí, eso sí. ¿Pero y te compraban diccionarios? Sí, eran 8 tomos que vos le dejabas una muestra y después pasabas a la semana siguiente, distintas enciclopedias. ¿Y eras buen vendedor? ¿Tenías labia para convencer a un tipo? Porque vender un diccionario es de lo más difícil que hay. En esa época, pues no hay mucha novedad en un diccionario. Lo que pasa es que era muy amigo de un chico del secundario, que él realmente, yo no tenía necesidades económicas, digamos. Me venía bien la plata, pero no es que la necesitaba para vivir, pero él sí, y entonces era una manera de acompañarlo. Entonces cada trabajo que él enganchaba, Waldo se llamaba, cada trabajo que él enganchaba, te sumaba. Claro, me decía estoy en esto, estoy en el otro. Y ahora no me acuerdo cómo empecé el diccionario, si él estuvo o no, pero era muy chico y me acuerdo que gané una lapicera por el segundo mejor vendedor del mes. O sea, ahí empezaste, fue tu primer premio al éxito profesional. Después hubo otros. Sí, no, pero en secundario trabajé mucho. Es decir, después hacíamos un diario del colegio, con 2 periodistas, Esteban Talpone y Fernando Carnota, y salíamos a vender publicidad también por toda la zona de Morón. ¿Para la revista de ustedes? Sí, para el diario. Entonces estábamos siempre en la calle. Era una manera de estar en la calle, que en esa etapa teníamos mucho tiempo libre por un colegio de un solo turno. Y yo ¿Público? me acuerdo sí, público, el Colegio Nacional de Morón. Y me acuerdo que yo me iba de casa a las 6 de la mañana y volvía a las 6, 7 de la tarde y me llevaba bastantes materias. ¿No eras un buen alumno? Hubiese imaginado lo contrario. Sí, era buen alumno, me gustaba historia en esa etapa, pero siempre me llevaba matemática, que era la que realmente había que emplear tiempo. ¿Y te clavaste algún verano estudiando matemáticas? Sí, de hecho terminé matemática en julio, el julio posterior a haber terminado el secundario. Un semestre terminó, claro, recibirte. Me quedó matemática colgada diciembre, marzo mal y bueno, la di en julio cuando estaba estudiando periodismo ya, me acuerdo que me sentí muy extraño en el colegio. Pero esta situación cuando ya estaba estudiando historia y trabajaba de tipógrafo, trabajaba en La Prensa y en La Razón. A doble turno también, entraba uno a las 6 de la mañana hasta las 11 de la mañana en La Razón y en La Prensa entraba a 6 de la tarde a 11 de la noche. ¿Laburabas todo el día? Sí, y en el medio estudiabas. Y en el medio ¿Y ahí te cruzaste en esas redacciones con algún tipo que decías, mira lo que es esta bestia? No, vos sabés que yo periodísticamente tenía yo como mis maestros muy internos de alguna manera, que era Roberto Art. En esa etapa leía mucho Art, entonces yo leía Art y Piglia. Y
y busqué trabajo 3 años, así que no encontré La Bestia porque no podía. Me acuerdo el primer libro de investigación periodística que leí era el de Las Malvinas, la trama secreta, que en ese momento me impresionó mucho. Tenía 18 años, 19 años y vi un libro que tenía una información que no publicaban los diarios, ¿no? Porque era una etapa rara, porque era un vacío tremendo ir a buscar trabajo en el año 83-84, después de la dictadura militar. Yo no conocía a nadie, además. Entonces, después conseguí el primer empleo, fue en el diario La Prensa como cronista volante de deporte. Me acuerdo que ¿Deportes? Sí, sí. La primera crónica fue un partido de Primera D, frente a la cancha, a la cárcel de Devoto. ¿Y tenías idea del mundo del fútbol? Sí, sí, porque yo ya en el año 79 me hacía una revista para mí, mía. ¿Para vos eras el único lector de la revista? Sí, bueno, la dejaba en casa. Entonces yo ya hacía. ¿Y en tu todas casa las qué te notas decían? deportivas. ¿La leían? No, digo, sí, le gustaban, veían que le gustaba el periodismo y que estaba en la calle, y me tenían mucha confianza. ¿Escuchabas la radio y hacías crónica del Sí, partido? leía mucho, me levantaba muy temprano a buscar el diario a la puerta, antes de ir al colegio. Entonces ya me leí el diario todo a las 6 y pico de la mañana y después salía, estaba bastante informado. Y háblame del Larraqui fotógrafo. Claro, entonces a los 22 años yo ya tenía media carrera de historia adentro, digamos, pero no encontraba trabajo en periodismo. Solamente tenía los fines de semana en el diario La Prensa. Para hacer la crónica. Para hacer la crónica de un partido de primera, del ascenso me tocaba. Iba, no sé, Berazategui, Bursaco, es decir, donde me tocara iba. Y después en la semana estudiaba y trabajaba como tipeador. Entonces se me ocurrió que esa cosa un poco desventurada, que tenía que irme al exterior a buscar trabajo, ¿no? Y me fui a Italia. ¿A Italia? A vivir, sí. Bueno, en realidad a ver qué pasaba, porque era un año antes del Mundial. Entonces yo digo, bueno, ahora si voy un año antes voy a aprender el idioma y seguramente 89. En el año 89, a inicio del 89 me fui. Y fue una catástrofe porque no se conseguía trabajo, pero como yo ya estaba entrenado en el mundo laboral. Claro, habías repartido tarjeta de promedio. Empecé a repartir guías de teléfono, por ejemplo, en Italia, ¿no? En esa etapa. ¿Guías de teléfono? Sí, me alquilé un departamento en Milán, muy cerca del Duomo, y me puse a trabajar de tipeador también, pero con máquinas más perfeccionadas. Y entonces me di cuenta que el trabajo en periodismo era muy difícil por el idioma, porque lo tenía que aprender, y me puse más que estudiar, a practicar fotografía. ¿Tenías idea previamente? No tenía mucha idea, pero... ¿Y después resultó algo interesante? Sí, porque... ¿Te sentís orgulloso de alguna foto que hayas hecho? Sí, gané mucho sentido de la oportunidad y entonces empecé a viajar por toda Europa, porque allá había una categoría que acá no existía en ese momento, que se llama el fotoreporter. Es un tipo que va a cubrir un evento y trae la fotografía y es el texto. Y como yo ya escribía, entonces, y empecé a sacar fotos y lo hacía bastante bien, me compré bastantes equipos. Me acuerdo, por ejemplo, yo te digo una anécdota, es un poco tonta, pero iba a buscar trabajo en una cooperativa y por ahí un día me tocaba ir a asfaltar calles en Milán. Otro día una obra en construcción. Y me acuerdo que después de salí de la obra en construcción y me compré un equipo de fotos muy bueno, me tomé un tren y me fui a Mónaco y cubrí un partido de fútbol de la selección. Y después volví, estuve el fin de semana en Mónaco, todo bárbaro, y después volví y seguía trabajando lo que fuera. Pero todos los fines de semana salía a hacer notas, yo, por Europa, ¿no? Y financiándome con los trabajos de... Era arriesgado igual, había que tener coraje, ganas, años, entusiasmo. 24 años, sí. Y bueno, después cubrí el ¿Pero y Mundial. alguien te compraba ese material? Sí, las agencias europeas, la revista Guerín Esportivo me contrató como corresponsal. ¿Y con quién te cruzaste de los futbolistas? Y los futbolistas en esa época los conocía todos. Del Cholo Simeone, que me hice muy amigo en esa época. ¿Todavía hoy, si levantás el teléfono, te atiende? Ahora menos, pero lo vi hace un par de años cuando vino acá al país, fui a la casa, comimos un asado con Batistuta. Y el Cholo Simeone, que ahora es una figura
él dice, che, vos eras ese pibe que repartías guías, sacaba fotos No, bueno, y hoy sos él un no me historiador veía reconocido. No me veía repartiendo guías, me veía cuando iba, él estaba en una ciudad, le sacaba fotos, charlaba, lo veía en Pisa. Viajaba mucho, yo por ejemplo hacía a De Sotti en Cremona, lo entrevistaba y después volvía el fin de semana, Batistuta. ¿Y era la La época igual, Torre. no era de Maradona todavía en Italia? Todavía no era la época de Diego, porque Diego, yo ahí no lo traté a Diego. A Diego lo conocí en el año 91, cuando vuelvo al país, circunstancialmente, retomé la carrera de historia y alguien por teléfono me manda un radiollamada y me dice, está Diego en Rosedal. Y él acababa, justo lo habían detenido por droga y hacía 15, 20 días. Y estaba entrenando solo, en la oscuridad, me acuerdo. Fue un momento que... Entonces yo tenía, con el auto tenía la cámara de fotos, iba a la facultad con la cámara de fotos detrás. O sea, el oficio de fotógrafo lo sostenía. Lo mantenía. Y entonces lo veo a Diego y le digo, Diego, ¿te puedo hacer unas fotos? Es para el Guerin Sportivo, es una revista italiana. Me dice, mira, te pido una gauchada, no me hagas la foto porque si me haces la foto voy en cana de nuevo, ¿no? Porque él no sé si ya tenía autorización o qué había pasado, tenía un problema judicial. Y no se la hice, entonces me volví a la clase, todo un poco apesadumbrado, obvio, porque era una buena oportunidad. Pero después él a los 3 meses lo volví a ver en un campo y se acordó de mí y me hizo pasar y a partir de ahí tuvo una buena relación. Y después ¿Una relación de íntima, digamos, en lo personal no, bueno, o solo profesional? De respeto y profesional. Y lo que pasa es que yo empecé a viajar, entonces si él iba a Australia, yo iba a Australia. ¿Y cómo era la convivencia con un tipo que, digamos, más allá de la cámara, para todos, digamos, no se puede caminar? Digamos. No, yo sabía esperarlo a él, porque yo iba con todos los periodistas y yo sabía que cuando los periodistas se volvían al hotel o ¿Te iba a dedicar? No, yo iba a buscar el momento, él me iba a ver. Entonces esperaba siempre el momento. Yo tenía como esa idea de decir, bueno, ahora Diego me parece que va a ir al zoológico de tal lado. O tenía un dato, entonces mientras los periodistas iban a jugar a la pelota a la playa, yo estaba atento a ver qué foto distinta podías llegar a hacer. Y sos futbolero. Sí. Hincha de Vélez. Sí. ¿Dónde lo tenés a Maradona? Bueno, yo jugué a la pelota con él. ¿Jugaste a la pelota con Maradona? Sí, algunos partidos. Así, ¿En el mismo equipo? En el mismo equipo, sí. ¿Te la pasó? Me pasó y me puso al bomber, como al goleador. Me acuerdo que se dice 5 goles, así que imagínate. Impresionante. Fue ¿En el equipo de Maradona? Sí, era un equipo que jugábamos así. ¿Pero dónde había fue eso? Eso en un campo. Me acuerdo, había un jugador, Estudiante de La Plata, Ervin se llamaba. Nada, yo me divertía, me entretenía bastante, ¿no? Pero lo que sí no veía era cómo volver al periodismo, que era mi gran preocupación en ese momento, porque después volví a Europa y tenía bastante trabajo como fotoreporte, porque yo escribía los artículos. Antes de que me cuentes cómo fue esa vuelta al periodismo, ya que hablamos de Maradona, también te metiste en los últimos años con otro de los argentinos que se ha destacado en el mundo, como es el Papa Francisco. Primero, ¿cómo era tu relación con la iglesia, con la fe, antes de cruzarte profesionalmente con el Papa? Sí, no, ninguna, no tenía ninguna relación con... ¿Ninguna en tu casa? Ni no... con la iglesia ni con la fe, de alguna manera, ni con la fe católica. De chico era agnóstico. Bueno, ¿Y en tu casa también? Siempre. En casa tengo una rama familiar judío sefaradí y de la otra parte católica. Es decir que... Pero ninguno... Y del encuentro resultó un historiador ateo. Sí, digámosle así, agnóstico, digamos. Nunca me atrajo el estudio de la religión en esa etapa, pero bueno, yo ya tenía... A mí siempre me atrajeron un poco las personalidades extraordinarias, ¿no? Como para historias para contar, ¿no? Como el caso de Galimberti. Veía también en Maradona esas cosas de repentización que tenía y de cosas extraordinarias que me atraía mucho. Y después, entonces, con lo del Papa, me parecía que era una historia para contar, ¿no? Hice 2 libros sobre él, viajé mucho al Vaticano y justamente me resultó muy sencillo porque ya conocía la lengua, había vivido
un tiempo en Roma también, un tiempo en Milán, entonces me gustó entender quién era y cómo funcionaba la iglesia y cómo funcionaba el Vaticano, y estuve 3, 4 años dando vuelta con ese tema, ¿no? ¿Pudiste entrevistarlo, charlar con él? No, pero sí cambié carta de alguna manera a un mail que me envió por algo que yo le había preguntado acerca de su vida, que quería chequear algo, y después le dejé mis libros y lo saludé en la audiencia. Lo que pasa es que era muy difícil, como yo hacía libros, era muy difícil hacer un reportaje de actualidad con él. Claro. Y justo cuando lo estaba logrando de alguna manera, tuvo el viaje a México y yo estaba terminando el libro. Y de todos modos, cuando uno lee tus libros sobre el Papa Francisco, intuye un papista. Te volviste un poco papista, un ateo papista. No, lo que pasa es que me impresionó del Papa es como que puso en agenda cosas que ningún líder político hablaba, que era de la pobreza, del narcotráfico, de la trata de personas. Entonces, es como dio vuelta una agenda mundial y eso también me impresionó, ¿no? Porque uno, dentro de lo que son los líderes mundiales, siempre hablan de otras cosas menos de los refugiados o de los pobres. Entonces, que el Papa lo pusiera en primer plano me pareció que ameritaba un libro sobre su estrategia internacional, ¿no? Su política, su geopolítica, ¿no? Y cuando acá se meten, digamos que le exigen definiciones y se quejan de sus intervenciones en lo cotidiano, de lo político, ¿qué te provoca? No, el argentino es muy exigente con el Papa, ¿no? Digo, le pide que opine de todo y cuando el Papa opina le dice que no le gusta lo que opina, ¿no? Entonces, pero para mí no son temas muy importantes, ¿no? Cosas que realmente sí irritan a la gente, obviamente, porque de alguna manera hicieron ingresar al Papa en la grieta, ¿no? Él también colaboró un poco, pero desde afuera todo eso no existe. Es decir, en Argentina no hay una visión internacional del Papa. De hecho, si vos te fijás, ningún periodista argentino hizo una biografía sobre el Papa, es decir, residente en la Argentina. Nadie hizo un libro que estudiara el papado, lo cual me parece insólito porque en Italia, en Europa, por lo menos, no sé, hay 20 periodistas que hacen libros sobre el Papa. Claro. Y ningún argentino. Bueno, por esta mirada que decís vos, una mirada argentina, pero que se limita a lo argentino. Claro, porque es sobre su relación con Macri, o con Cristina, o no sé, con el peronismo. Y es algo, para un papa, es muy poco, digo, dada la trascendencia mundial que tiene un papado, no solo el de Francisco o el de Benedicto XVI, ¿no? Me hablaste de tu casa, de tu familia, una familia de clase media, no era una familia necesitada. Hablemos un poco más. Sí, mi papá, lo que yo aprendí mucho justamente de este tema del trabajo desde muy chico, que mi papá era abogado laboral. Entonces yo lo iba a acompañar y tomaba los telegramas, las demandas y todo. Era muy buen dactilógrafo, porque él me mandó a estudiar dactilografía. A los 10 años ya hacía 50 palabras por minuto. Entonces ahí un poco aprendí el respeto al trabajo. Mamá era ama de casa, pero era un ambiente muy intelectual. Papá leía mucho y de mucha libertad de movimiento, ¿no? Que cada uno podía entrar y salir a la hora que quisiera. Entonces yo me manejaba bastante solo, es decir, con bastante libertad, ¿no? Pero bueno, estaba siempre en la calle desde muy chico, me buscaba mi club de fútbol para ir a jugar, la actividad deportiva que quisiera hacer. Era otra época, ¿no? Porque no había colegios de doble turno. Y hablando de fútbol, ¿Vélez te vino por papá? ¿Lo elegiste vos? ¿Cómo No, llegaste? por mi papá. Mi papá era hincha de Vélez, iba a la cancha con él. No era fanático, pero después yo seguí yendo al club. Ya iba solo a la cancha a los 10, 11 años, ya iba solo al club. Después me anoté, iba a hacer deporte ahí, incluso me probé con muy poca suerte. En esa etapa también me probaba por todos los clubes que pudiera. Para ser futbolista, sí. ¿Y cómo sos como hincha?
No, soy un muy mal hincha. ¿Qué significa? Que ahora a esta edad sigo al club, voy a la cancha cuando el club está bien. Sos un chanta. Sí, cuando el club está bien en la tabla me acerco, voy, pero cuando veo que está mal no. Un exitista total. Sí, sí, lo que pasa es que después como Vélez nos mal acostumbró a todos, entonces muchos campeonatos seguidos y ahora estamos En casi la 5 sequía años de absoluta. sequía, entonces ir un lunes a la noche con frío, Ahora, sos un nos tipo hemos vuelto muy, pecho frío. muy racional. Tengo un recuerdo, compartimos redacción en el diario Crítica. Yo estaba sentado entre vos y Susana Biau. Y yo decía, este tipo está loco. La imagen que yo tenía de vos era un tipo que estaba loco. Me acuerdo que tenías que hacer una nota que sería de, no sé, un pie de página, un tema sindical. Debes haber hablado con 20 personas, cuchicheando. Y decía, ¿qué le pasa a este tipo? Sí. Un tipo recontra racional, organizado, obsesivo. ¿Ese tipo se saca y reputea en la cancha? No me lo imagino. No, no, no. Ahora menos, ahora veo mucho más calmo el fútbol, pero sí, cuando era un poco más joven y Vélez peleaba así, ahora no pelea por nada, entonces voy con un amigo, Guido, que él sí se saca completamente y a mí me sorprende. Pero sí, es cierto que tengo como ese defecto, digamos, entre comillas, por ejemplo, de entregarle muchísimo tiempo a la lectura y de hablar con muchas fuentes para un libro. En caso de Galimberti fueron como 300 entrevistas. 300 entrevistas. 3 años de trabajo. Entonces, ahora mismo también, es decir, necesito como que tener todos los elementos como para sentarme a escribir, aunque sea una nota de 20 líneas, ¿no? Hablemos un poco. Te digo un detalle. Sí. Iba a la cancha de Huracán, cuando trabajaba en el diario La Prensa, y llevaba un diccionario en la mochila. Y hacía las notas con un diccionario. En esa época no había internet. Y para chequear bien alguna palabra que no me gustara o buscar alguna cosa nueva, Bicho raro. tenía un diccionario al lado de la máquina de escribir. Trajiste a Galimberti. ¿Es cierto que no tenías ni idea quién era Galimberti cuando se te cruzó en tu vida? Sí, no tenía ni idea. Todas las cosas que hice yo no tenía ni idea. Los arranques de las... Ahora obviamente voy teniendo experiencia, ¿no? Digo, pero en ese momento, en el año 98, yo hacía 3 años que había logrado volver al periodismo. Ya estabas en noticias ahí. Estaba en noticias, es decir, que volví desde que me fui a los 23 hasta los 30. No, hacía periodismo, pero hacía fotoperiodismo, claro, y hacía algún tipo de... No estabas en una nota. redacción. Claro, entonces me costó mucho ese regreso. Volví como que empezó mi carrera a los 30 años, pero todo ese back de experiencia de vivir en el exterior me ayudaba mucho a tratar a saber esperar, ¿no? Y de no saber mucho. Nada acerca de quién era Galimberti, Claro. Convertiste a la violencia política en el centro, en el eje de tu carrera como historiador. Sí, sí, fue una novedad para mí también. ¿Sí? Sí, porque ya en esa época yo ya había hecho una etapa con bastante repercusión sobre el caso Coppola. También había trabajado sobre la muerte de Gibran en el año 98, pero todavía no tenía ningún tema. Y yo escribía cuentos en esa etapa, porque digo, bueno, yo quiero escribir un libro y me parecía que iba a ser escritor de ficción. Digo, yo me voy a tirar a hacer cuentos y a hacer novela y voy a mantener el periodismo mientras terminaba la carrera de historia trabajosamente. Y no pensaba nunca la lucha armada, la década del 70, nada. Entonces me llega el tema de Galimberti, del cual me llega de una manera fortuita porque fue el primer periodista que fui el 2 de enero a la redacción. Era a la 1 de la tarde y había otro gran periodista, que sí, para mí siempre fue un ejemplo. Nunca se lo dije, que era Gustavo González, de Editorial Perfil. En ese momento estaba él en Noticias. O sea, si llegabas media hora tarde, no yo no lo acá. hacía, lo agarraba otro ese tema. Y él me pasa el tema, me dice, mirá, hay un tema, Hard Communication, Susana Jiménez, Corcho Rodríguez, Galimberti. Fíjate qué podés hacer. Y digo, bueno, déjame que me ubique un poco, y me fui al archivo, que quedaba a 3 cuadras en esa época, y empecé a buscarlo en el archivo, a Galimberti, y a partir de ahí empecé a... Mirá, o sea, para vos no era nada la violencia política. ¿Y cómo habías vivido como adolescente
el regreso de la democracia? ¿Habías militado? ¿En la secundaria habías tenido algún tipo de participación política? ¿En tu casa la tenían? Sí, en la secundaria era el gobierno militar y el rector era militar directamente, así que imagínate Cero. que después de Obvio. Malvinas sí empecé a ir a marchas y a manifestaciones en esa etapa, pero no lo había vivido como una militancia. Yo tenía de alguna manera, mi militancia era qué profesión elegir y para dónde ir, ¿no? Estabas en otra. Digo, lo seguía atentamente, pero periodísticamente. No lo seguía como para militar en un partido, ni siquiera en la universidad. Estaba atento a las propuestas y me gustaba este candidato, me gustaba el otro, pero no tuve una militancia política. Realmente me atraía mucho el periodismo, la historia y pasaba mucho tiempo leyendo, se podría decir, ¿no? De esas lecturas, bueno, hoy te convertiste en un escritor de nuevas lecturas. Y un poco sos una suerte del arqueólogo de la violencia, ¿no? Muchos eligen los ciclos económicos o de los desastres económicos como manera de entender la historia argentina. Vos elegiste la violencia, cómo nos marca la violencia. Sí. Pero a vos no te había marcado la violencia. No. Yo, por ejemplo, en la época de la dictadura iba en colectivo al colegio, casi, el otro día hablaba con un amigo, en el colegio no escuchábamos la palabra desaparecidos. Nosotros hicimos el secundario, la empezamos a escuchar en el año 81, más o menos la idea, ¿no? Porque nos preguntábamos también qué nos había pasado a nosotros en esa etapa que no hablábamos del tema, ¿no? de los desaparecidos. Y era una etapa de mucho oscurantismo. Y en la facultad tampoco había bibliografía sobre la violencia política. Te hablo de fines de los 80, Claro. no se estudiaba. Me acuerdo Argentina 3 se daba hasta el año 66. Había que esquivarle Claro, porque no, sí, al conflicto. entonces, pero obviamente después empezaba a leer testimonios, pero no era algo que yo digo, me voy a dedicar a esto, Claro. ¿no? Y entonces, en el caso de Galimberti me extrañaba que nadie quería hablar de él, que me decía, no te metas, que es un asesino, te va a pasar esto, te va a pasar lo otro. Entonces, eso me generaba un poco Claro, más de intriga. Yo curiosidad. quiero escribir sobre este tipo. Claro, me genera me acuerdo que había hablado con una secretaria que me dio bastante información de él en el día a día y que era como muy atractivo para ver si era verdad o no las cosas que contaba, ¿no? Entonces estuve 1 año y medio detrás de él para encontrarlo por primera vez, pero que lo vi por primera vez 1 año y medio después de la decisión de escribir el libro, ¿no? Y entonces, pero yo ya estaba cargadísimo de información, ¿no? Y después igual te metiste con muchos de esos temas sobre los que nadie quiere hablar, como es la violencia en los 70 pre-golpe, digamos, la interna feroz del PJ. Sí. Y también, digamos, con Malvinas tuviste una mirada distinta, Sí. digamos, no mirar esta cosa de las Malvinas son argentinas como eslogan, Sí. sino meterse adentro. ¿Tiene que ver con un Larraqui que es provocador? ¿Que le gusta discutir eso que tal vez es el lugar de comodidad del mundo intelectual? Justamente el libro te tiene o cuando trabajas un tema te tiene que inquietar. En el caso de Malvinas, yo siempre lo pensé como 2 islas y una tierra que era de Argentina, pero después cuando vas a Malvinas hay algo nuevo que uno no piensa desde acá, es que hay gente viviendo en Malvinas, ¿no? Que piensan, que sienten y le pasan sienten, cosas en función también y que de lo que están uno hace hace. 150 años, que son bastantes generaciones, ¿no? Más allá del despojo de 1833, etc. Entonces, al hablar con la gente, el contacto es transformador. Entonces yo digo, tenemos que hacer, este tipo puede ser mi hermano, decía yo, cuando hablaba con un isleño, ni siquiera le digo Kelper. Digo, por una circunstancia X, este tipo no es argentino, ciudadano argentino como yo, y bueno, hay que ver qué piensa, qué cree, qué siente, cómo nos ve, y entonces me di cuenta que teníamos que dialogar con los isleños y que esto dentro de 50 años, Malvinas va a ser parte de nuestra vida en común de una manera muy particular, pero para eso había que hacer un trabajo a largo plazo y no atacando a los isleños desde la web de los portales para que ellos
se asusten de nosotros, ¿no? Entonces, ese era mi punto de vista de Malvinas, que no fue una provocación, es como una comprensión. Y justamente con la violencia de los 70, a mí me atrae mucho, y me sigue atrayendo hablar con guerrilleros, ¿no? Con tipos que participaron de la violencia armada. De hecho, debo haber hablado con más de 500. Más de 500. Sí, y sí, porque si vos con tipos que también estuvieron en la derecha del peronismo, ¿no? Para el libro López Rega, para el libro Fuimos Soldados sobre la contraofensiva montonera. Entonces son entrevistas que me gusta mucho hacer, que me cuestan trabajo conseguirlas, pero como yo ya sé bastante de los temas, entonces les resulta muy familiar hablar conmigo, ¿no? Entonces cuando me cuentan de una operación, de algo, yo ya sé quiénes participaron, qué habían hecho, entonces como que casi le acomodo los detalles o cosas, pero siempre te agregan algo nuevo, ¿no? Y justamente en el caso de Galimberti, en la primera charla, él dice, bueno, pues ustedes saben que yo participé en el secuestro de Aramburu, y digo, Rodolfo, digo, en esta no estuviste, digo, estuviste en el incendio de la facultad, pero en esta no, digo, y el incendio casi no la conocía nadie, ¿no? En la facultad, en una facultad en el año 69. Pero se daba ese tipo de situación que me parece que para hacer los libros y para tener como una dimensión, que uno pueda tener un entendimiento de alguna manera de cómo funcionaban las cosas en los años 70, hay que hablar con la gente que participó. Lo que pasa es que la gente que escribe sobre los 70 se preocupa mucho más por enfatizar y por opinar que por investigar, ¿no? Entonces acá hay un problema porque al lector no lo ayudás, le transmitís una opinión de lo que vos creés. Bueno, lo que pasa es que muchos de los que escribieron formaron parte. En tu caso es distinto. Vos decís, claro, lo hiciste de casualidad. No tenía nada que ver con eso. Bueno, lo hice de casualidad. Digo, estaba el tema, me metí, me empezó a atraer y en el caso, lo hago desde hace 20 años. Tampoco sí, ya no es una casualidad. Ya no es una casualidad. Lo sigo haciendo. Ahora voy a publicar mi 10º libro que trata del tema. El problema con los que escriben en esa etapa, en los 90, solamente había memorias de los 70, es decir, gente que había trabajado y que contaba una historia, pero las memorias son muy parciales, porque no tienen una visión integral. Después también hay otros que le dan una visión política muy sesgada, que participaron, le dan una visión política muy sesgada, pero no ven la totalidad del esquema, ¿no? Que es lo que a mí es decir, ver todo, es decir, qué quería la guerrilla. A mí siempre me gustó, para escribir, entender el conflicto. Es decir, cuál era la problemática, qué se estaba discutiendo y ponerse un poco en la cabeza y en los pies de cada actor político, sea de las Fuerzas Armadas, la guerrilla, de Perón, del peronismo, de los sindicatos. Entonces esto te da una amplitud que al momento de escribir vas entendiendo mucho mejor lo que querés decir, porque tampoco sé yo. Esto me pasaba mucho en la facultad, que te decían, bueno, pero ¿cuál es la hipótesis de tu trabajo que estás haciendo acá? Que ya era problemática el tipo de narrativa que yo tenía, ¿no? Digo, mirá, todavía no tengo ninguna, pero ya hace 2 años que estoy trabajando. Digo, todavía. Claro, sigo caminando. Sigo caminando, pero no, en la facultad estaba esa cosa de que había que tener una hipótesis y probarla. Pero bueno, ellos están en esa etapa, digo, después esto progresó, porque yo también, de alguna manera, mis libros después entraron en la facultad como lecturas, etcétera, pero en la primera etapa a los historiadores les costaba ir a entrevistar gente. Me acuerdo que en un seminario de doctorado había uno que me contó que había tenido problemas con hacer una fotocopia de la prensa del Partido Comunista Revolucionario porque no se lo habían permitido, entonces había fracasado en su intento. Y entonces, nada, hay que hablar con la gente, ¿no? ¿Qué lees? ¿Qué leíste anoche? Bueno, terminé de leer un libro, Los Doblados, de Ricardo Reichendorfer, que es sobre el Batallón 601, que es muy bueno. Lamento haber abandonado un poco la literatura, que fue mi gran tema durante 5 años. Yo leí poco, leí mucho de los 18 a los 23, 24 años. Pero ahí sí leí a Piglia, Roberto Art, y después, pero ahora a partir de que empecé a trabajar en historia y en periodismo, leo los temas que hacen a mis investigaciones y a mi trabajo. Entonces, por ahí leo 2 o 3, no sé,
no digo, bueno, debe ser un poco más, 7, 8 libros por año de no ficción y, no sé, 100 libros, perdón, de ficción Claro, y todo 100 lo libros demás, de no ficción. Es decir, yo un libro de no ficción lo leo en 2 días, porque ya sé lo que estoy buscando, ¿no? corres, además. Sí. ¿Qué pasa por la cabeza de un tipo que corre y corre como vos? Que corriste más de Bueno, 40 kilómetros sin parar, ¿no? sí, corrí, el tope mío fueron 84 kilómetros en montaña. 84 Sí, kilómetros. no stop, en la ¿Estás Patagonia. loco, Larraqui? No, 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 pero es un entrenamiento. ¿Cuánto tiempo te lleva un libro para escribir sentado? Es parte de un... Tiene mucho que ver con el tiempo de escritura y con... siempre me gustaron como las cosas a largo plazo. Nunca me interesaron las cosas de manera inmediata. De hecho, vos fíjate que nunca hice periodismo de día a día. La excepción fue Sí, sí, crítica. sí, sí, sí. Y no me sentía No, cómodo. y eso era evidente. No me sentía cómodo de decir, bueno, hay un dato, con este dato hacemos una nota. Digo, no, si hay un dato hay que hablar con 10 tipos más, como mínimo. Es lo que yo decía, que este tipo parece loco. No Claro, encajaba en porque eso. yo no entraba en eso. Y ahora que decís el largo plazo, Ah. el historiador es un tipo que mira al largo plazo, Larraqui Sí. mira al largo plazo. Sí. Nuestro país es un país del corto plazo. Sí. ¿Cómo te sentís como parte de esta sociedad que es medio rara para vos? Sí, bueno, yo veía, cuando viví en Europa, veía que las cosas funcionaban mucho mejor y eran todas mucho más desarrolladas. Con esto no quiero tener una visión europeísta, este es el país que tenemos y en el que estamos, pero me parece que tampoco voy a decir el problema del país es este, ¿no? No me considero, pero sí creo que somos un país que nunca tuvo una agenda en común, ¿no? Además, digo, yo hice el libro justamente Un siglo de violencia política, pero justamente la violencia política fue, además la del siglo XIX, pero supongamos la del siglo XX, cuando ya está el Estado formulado, no hay una agenda en común. La élite conservadora que manejó el país en la década del 80, de 1880 a 1916, dejó una grieta social impactante, que justamente la ves con el informe de Viallet-Macé de 1904. Es decir, que ahí comienza esa grieta, que es el primer informe, donde ya el Estado se toma para la rentabilidad de una élite y afuera queda una grieta social, que después la empiezan a trabajar los anarquistas, y la falta de derechos políticos que produce la vía armada de radicalismo. Y a partir de ahí también las Fuerzas Armadas empiezan a intervenir tanto en la economía como la cuestión institucional. Entonces te das cuenta que el país nunca tuvo políticas de estado de continuidad, porque cada gobierno que venía tenía que desechar todo lo que había hecho el anterior. La sensación de arrancar de nuevo. Claro. La sensación de arrancar de nuevo. Entonces, además se pierden como 2 o 4 años peleándote verbalmente con el gobierno anterior y no buscando reformas políticas justamente de largo plazo. Marcelo, ¿en qué pensás cada noche antes de dormirte? Buena idea, buena pregunta. No, me preocupo mucho por mis hijos. Soy bastante, trato de no ser muy obsesivo con ellos, pero sí por sus estudios y porque le vayan bien las cosas. Eso en términos familiares, digamos. Y cuando estoy escribiendo, siempre o termino de entrenar o ver una serie, etcétera, siempre me gusta tener claro qué voy a escribir mañana. No entrar desorientado a la jornada de escritura. Y de alguna manera ya voy editándome mentalmente por dónde va a ir la jornada laboral, la tengo con claridad el día previo, ¿no? Esas son algunas ideas laborales, de alguna manera, que me voy imponiendo. Y bueno, y después leyendo algo y haciendo las cosas que hace todo el mundo.